París, 1867. Durante las obras de remodelación urbana, en la trastienda polvorienta de una antigua farmacia, alguien encuentra unos botes de cristal olvidados. En la etiqueta, una frase escrita a mano detona el misterio. Restos de Juana de Arco, doncella de Francia. ¿Cómo es posible? ¿No se supone que fue quemada viva 3 veces y que sus cenizas fueron lanzadas al río Sena? 5 siglos antes, en 1431, Juana fue condenada por herejía y reducida a cenizas. Pero si no quedó nada de ella, ¿qué guardan entonces esos frascos? Y más importante aún, ¿son reales los restos de Juana de Arco o nos la volvieron a colar? Hola futuros fósiles, ¿cómo va el fin de semana? Bueno, pues hoy nos vamos a trasladar a Francia. ¿Os acordáis que en el vídeo sobre Ricardo III hablamos de la dinastía Plantagenet? Te voy a dejar el link por aquí si no lo has visto. Pero vamos a volver a hablar de ello, solo que nos vamos a trasladar pues unas 2 décadas más o menos antes del nacimiento de Ricardo para hablar de una de las grandes heroínas, si no la gran heroína de Francia, Juana de Arco. A los que os gusta la historia, pues seguramente ya habréis visto los millones de vídeos en YouTube sobre su vida, pero ya sabes que aquí en nuestro canal, porque también es vuestro, el enfoque no está tanto en su vida ni en sus milagros, sino en su muerte y lo que viene después. Y aún así hay que dar mucho contexto para entender, así que tómate un cafecito porque empezamos. Juana nació en un momento un pelín complicado para Francia, porque en 1337 va a comenzar la Guerra de los 100 años, que de 100 tiene poco porque duró 116. Pero bueno, va a estallar la guerra además por la razón de siempre, para ver quién va a subir al trono de Francia, porque básicamente los ingleses tenían territorios en suelo galo. Si esta ya es razón suficiente para preferir no haber nacido en este momento, pues tenemos que recordar que además Francia estaba pasando por momentos súper duros a nivel económico y apenas se estaba recuperando del horror de la peste negra que además ya había asolado al país y que para más INRI pues había muchos problemas comerciales. Vamos, el peor momento para hacer. Pero bueno, estalla la guerra y parece que Inglaterra las tiene todas consigo para ganar. Pues cuando nace Juana va a ser Carlos VI, también llamado el Loco, el que está en el trono, y no le está yendo muy bien que digamos, porque Carlos sufría episodios psicóticos que lo dejaban fuera de juego, y aquí se va a generar otro problema. Cuando el rey no puede tomar el control porque está incapacitado temporalmente por algún problema mental, los nobles se van a pelear entre ellos para ver quién puede ejercer el control. Así que vamos a tener por una parte a Luis de Valois, que era el duque de Orleans y hermanísimo del rey, y a su primo Juan Sin Miedo, el duque de Borgoña, que recibía este nombre pues porque no le tenía miedo a nada. Bueno, pues estos dos están tirando mierda todo el día. Que si Luis tiene un amorío con Isabel de Baviera, que era la reina, que si Juan Sin Miedo había secuestrado a los herederos, en fin, un sin vivir. Pues va a llegar un día, en 1407, en el que el señor Sin Miedo se va a hartar y va a decidir deshacerse de Luis. Y claro, pues él no iba a mancharse sus manitas de noble dando matarile a alguien, así que contrata concretamente a 15 personas para que al duque de Orleans. Pues Luis fallece en París y su sucesor, que será Carlos de Orleans, pues como podemos esperar, quiere vengarse de su padre, más que nada porque aparte de la afrenta, pues Juan Sin Miedo va a dedicarse a ir por ahí contándole a todo el mundo su hazaña. Entonces Carlos primero se va a casar con la hija del conde de Armagnac, que era muy poderoso, y la unión familiar hace que estas dos familias pues sean más fuertes y se van a ir contra Juan Sin Miedo y todo Borgoña. Claro, tú te preguntarás, ¿quién apoya a quién? Pues Borgoña tiene el apoyo de París, de todos los gremios, que en esta época tienen bastante poder y dinero, y de los artesanos, y los de Armagnac tienen a favor a los más ricos. Así que en 1413 los Armagnac toman el control de la capital, que va a ser un durísimo golpe para Juan Sin Miedo. Y a todo esto, Enrique V de Inglaterra dice, uy, aquí hay problemas, un momento perfecto para invadir Francia, ahora que se están peleando entre sí. Recuerda que te he dicho que el rey de Francia no estaba muy bien a nivel mental, entonces hay que decidir quién va a manejar el cotarro ante los ingleses, y lo hacen fatal, la verdad, porque eligen a 3 personas para hacerlo y cada cual elijo peor. Primero, el duque de Alençon, que no se le da muy bien eso de liderar y hacer estrategias. Segundo, a Juan Sin Miedo y a Carlos de Orleans, que como te he dicho, Juan Sin Miedo le había dado matarile al padre de Carlos de Orleans. Carlos de Orleans odiaba a Juan Sin Miedo y Juan Sin Miedo odiaba a Carlos de Orleans. Pues es que vaya 3 patas para un banco, déjame decirte.
Spoiler, sale mal. Pues la estrategia fracasa estrepitosamente y además deciden reclutar obligadamente a campesinos y gente un poco de todas partes que no tienen ni idea de lo que pasa y de cómo defenderse y con ellos presentarse todos a mansalva a luchar contra los ingleses. Evidentemente van a perder, van a darle matarile a su vez a Alanson y van a hacer cautivo a Carlos, que se lo van a llevar a Inglaterra un cuarto de siglo. Es decir, Carlos de Orleans va a estar 25 años preso en Inglaterra. Estamos en 1415 y a partir de aquí Inglaterra se va a liar a conquistar territorios galos. Vale, la vida sigue y llegamos a 1418. Los de Juan sin Miedo llegan a París y luchan contra los de Armagnac y les dan pal pelo cargándose a unas 2.500 personas y al propio conde. Y aquí aparece otro personaje que va a ser el hijo del rey Carlos VI, el llamado Rey Loco. Es su hijo Carlos, otro Carlos. Tenemos 800.000 Carlos en esta historia. Este Carlos va a ser Carlos VII, el que va a heredar el título de heredero al trono cuando solo tiene 14 años. Y este decide reunirse un año después con Juan sin Miedo para ver si pueden llegar a algún acuerdo de paz. Pero hay un giro dramático de los acontecimientos cuando, como salida de una serie de tipo Prison Break, Carlos, el que andaba preso en Inglaterra, mueve sus hilos y hace que maten a Juan sin Miedo delante de Carlos VII, que la verdad no hizo nada porque le dio un poco igual. Bueno, pues Juan sin Miedo a su vez tiene a un hijo que es Felipe III, y este va a culpar a Carlos de la muerte de su padre y ala de nuevo que quiere venganza. ¿Cómo? Pues se va a liar con los ingleses. Y la ultralía, claro está. Ya llegamos a Juana. Espérate un minutito más, que es que parece todo inconexo, pero ahora que te hable de ella, pues vas a entender por qué necesitamos todo este contexto. Vale, nos vamos a situar ya en 1420. Pues el rey de Inglaterra, Enrique V, que ahora estaba para arriba y para abajo conquistando territorios galos, se va a casar con la hija del rey de Francia, Carlos el Loco. Esta se llamaba Catalina de Valois. Y claro, pues ahora, si Catalina de Valois y Enrique de Inglaterra tienen un hijo, ese será el heredero, no Carlos VII. Chun, chun, chun. ¿Te imaginas qué diferente habría sido la historia si estos dos países fuesen uno? Pues cuando esto pasa, Carlos VII se queda un poco picueto porque, claro, de repente ya no va a heredar nada, ya que el heredero al trono es el hijo, concretamente Enrique y Catalina, Enrique VI, que van a hacer en esta temporada. Y todo se pone peor porque resurgen unos rumores de que este Carlos VII es un hijo ilegítimo y que en realidad no es el verdadero hijo de Carlos el Loco. Por lo tanto, no tendría derecho a gobernar. Pues mira, como juguetes del destino que somos, Carlos VI el Loco y Enrique V de Inglaterra van a morir el mismo año, en 1422, y van a dejar a todo Enrique VI de Inglaterra, que era un bebé. Entonces tú imagínate, un bebé hereda no solo Francia, sino Inglaterra, y se va a convertir en el rey de los dos países. Es impresionante el poder que tendría este niño. ¿Hasta aquí bien? Vámonos con Juana. Bueno, pues lo primero que tienes que saber de Juana es que no sabemos realmente si se llamaba Juana. A ver, es que claro, en esta época muchos registros de personas, sobre todo de escasos recursos, pues no había. Así que no podemos estar segurísimos de si ese era su nombre o se lo cambió después. Lo importante no es eso, lo importante es que nace en la aldea de Doméry, en Francia, obviamente, y se piensa que nació en 1412. De nuevo, no tenemos datos sobre la fecha de nacimiento y todo lo que se ha calculado, pues se ha hecho a partir de su juicio, donde ella afirmó que tenía 19 años y esto fue en 1431, así que hace las matemáticas y más o menos te sale la edad. Ahora, la edad de nacimiento, pues, la edad de nacimiento, el año de nacimiento. Ahora, esto tampoco se sabe porque también es verdad que estas personas de bajos recursos pues no celebraban sus cumpleaños ni nada, entonces pues tampoco sabían exactamente cuántos años tenían, como que no era importante en esa época, tenían muchas más cosas en las que pensar. Ahora, ¿qué pasa en torno a 1412 en Doméry? Pues esta era una aldea rural, nada pretenciosa, nada espectacular, y los padres de Juana, Jacques d'Arc e Isabel Romé, pues eran campesinos y se dedicaban a criar ovejas y cabras, aunque parece que su padre también recaudaba impuestos y encabezaba la guardia local del pueblo. Bueno, ellos tuvieron 4 hijos en total, Jacques, Pierre, Jean y Juana, y por sus antecedentes pues sabemos entonces que no era ni de alta alcurnia ni había recibido ninguna educación, es decir, no sabía ni leer ni escribir. Parece que aprendió el oficio de hilandera porque era lo que aprendían en las clases bajas las mujeres, bueno, en general las mujeres, y que eso se esperaba de su vida básicamente. Eso sí, tuvo una crianza súper católica y siempre estuvo muy cerca de Dios. Bueno, pues a los 13 años, un día ella estaba tan tranquila en el jardín de su casa y se le apareció así sin más San Miguel Arcángel, Catalina de Alejandría y Santa Margarita.
y parece que se puso a llorar diciendo pues que se la llevasen con ella, pero pues no, claramente. Y entonces ella va a tener muchas visiones a lo largo de su corta vida. Lo que pasa es que todas estas visiones se están entrelazando además con todas las cosas que están ocurriendo cerca de donde ella vive, porque hay incursiones cercanas a la aldea de Domergue y toda la zona pues se va a ver afectada por los estragos de la guerra. Había saqueos, incendios, destrucción de cultivos, se robaban animales, así que supongo que todos estaban hasta aquí. Y como era propio de la época, pues los padres de Juana le buscaron ya un marido, que querían casarla, pero ella, mira, llevaba ya un tiempo con el rum rum de las voces de los ángeles y santos que le habían dicho que su destino era expulsar a los ingleses y que subiese al poder Carlos VII. Es 1428 y Juana tiene 16 años. La va a liar pardísima. Vale, ella le va a pedir a un pariente suyo que la lleve por favor, a una ciudad que se llama Vaucouleurs o algo así. Y estaba convencidísima de su destino. Y va a llegar ahí y va a buscar al comandante de la zona, llamado Robert, pero le vamos a llamar el Roberto, y le dice, oye Roberto, llévame ante la corte de Armagnac en Chinon. Obviamente le dice que quién es ella. ¿Pero usted quién es? ¿De dónde? Coño, digo, el admirador, ¿no? ¿Pero de dónde me conoce? Roberto no nos cae bien porque le dice a uno de sus hombres que se la lleve a casa de su padre de vuelta y que le dé una paliza. Pero mira, ella no se rinde, vuelve después de unos meses, la vuelven a mandar a freír espárragos. Eso sí, esta vez, esta se hace camarada de los soldados del Roberto. O sea, ella le va contando a la gente que tiene que estar con el rey porque Dios se lo ha dicho, que más tranquila estaría ella hilando en su pueblo, pero que es su misión de vida. Bueno, más o menos le dice así, obviamente, pues no es literal. Y se sigue corriendo la voz y Roberto, pues mira, no le queda más remedio que verla, un poco también porque se les estaba yendo de las manos la situación con los ingleses, la verdad, porque no dejaban de avanzar y a los franceses no les estaba yendo fenomenal, que se diga. Así que Juana ahí va a predecir que los franceses van a perder la batalla de los Arenques y ¡pum!, que la pierden. No había manera de que Juana supiese esta información. Entonces ya la niña esa loca pues pasa a ser un milagro, que recibe la gracia divina y sabe lo que va a pasar. Y ahora pues le dicen, venga, sí, vete a hablar con el delfín Carlos VII que te está esperando y te vamos a dar escolta y todo porque va a ser que eres valiosa. ¿Qué hace ella? Pues decide vestirse de hombre. Vamos a ver. He leído mucho sobre Juana de Arco queer por ir vestida de hombre. Yo creo más bien que era por seguridad. Porque ella dormía vestida de hombre también y estaba rodeada de soldados, estaba en un campamento lleno de hombres, era una mujer sola, era muy joven, pues quién sabe. Tened en cuenta que vestirse de hombre era un recurso muy extendido para muchas mujeres en esta época porque no podían primero trabajar en casi ningún lugar. Entonces, estaban obligadas a vestirse, a comportarse y a pasar desapercibidas como hombres. Yo qué sé, fijaos en piratas como Anne Bonny o Mary Red que iban de hombres, o soldados como Catalina de Erauso o médicos como Helena de Céspedes. Total, que la van a llevar a la corte y ella va a reconocer al rey a la primera, de entre un montón de gente, porque las voces se lo han dicho. Básicamente les dice, oye, si me lleváis a Orleans os voy a mostrar las señales de por qué Diosito me envía. Y claro, no la creen, pasan un poco de ella porque está quien es, ¿vale? Pero a ella las voces le cuentan un secreto sobre Carlos que se lo va a compartir. Y era información que aparentemente solo conocía Carlos, se cree que es sobre su ilegitimidad, y entonces Carlos dice, oh, me has convencido. Por si acaso la van a llevar ante sacerdotes y gente de la iglesia para que la examinen, y el veredicto es que primero es virgen, que eso al parecer era muy importante, pero que aparte es una heroína, una santa doncella guerrera enviada para salvar al reino. Que me parta un rayo, pues, si eso no es verdad. Naguará, bueno, cayó el rayo aquí. La van a poner bajo protección del duque de Alençon y va con 4.000 hombres a Orleans. Los soldados un poco mamarrachos porque se pasan las órdenes por el Arco del Triunfo y saquean y hacen de todo. Así que Juana debía estar un poquito harta. Y vamos a parar aquí. Para evaluar las capacidades militares de Juana, cero. O sea, ella confiaba en la voz, pero no sabía hacer mucho más. Eso sí, aprendió a pelear y sabemos que se involucró en unas 7 acciones militares soportando todos los quilazos que pesaba la armadura. La tía se dio a la tarea de poner finos filipinos a todos los soldados que hacían cosas que ella reprobaba, prohibiéndoles saquear, organizando misas, estar junto a los enfermos, etc. Juana llega el 29 de abril de 1429 a Orleans y se va a reunir con el comandante Juan de Dunois. Va a conseguir entrar en la ciudad y se le va a dar un estandarte y se espera que, bueno, suba la moral, pero que se mantuviese callada
calladita, alejada de los consejos de guerra o de recibir y dar cualquier información sobre qué hacer. Pues obviamente nuestra Juana va a pasar 3,5 kilos de lo que se supone que debe hacer y va a hacer lo que le da la gana y punto. Así que se va a ganar a las tropas, les cuento una historia, los va a convencer de que van a ganar. Y claro, la gente quiere escuchar a Juana. ¿Mató a alguien en las batallas? Pues no se sabe, ella dice que solo llevaba el estandarte porque lo prefería a una espada. Pero aquí lo importante es que sea como sea, la aparición de Juana de Arco en la Guerra de los 100 años marca un giro decisivo para el bando francés, porque logró levantar el asedio de Orleans en apenas unos días tras meses de inacción, lideró personalmente asaltos incluso después de ser herida, su presencia galvanizó a las tropas y se interpretó como una señal divina, impulsó la campaña del Loira, consiguió importantísimas victorias, sobre todo en la crucial batalla de Patay, donde el ejército inglés fue prácticamente aniquilado, y gracias a su insistencia, Carlos VII fue coronado en Reims, consolidando su legitimidad ante una Francia dividida. Y a pesar de la resistencia en París y los obstáculos políticos en la corte, Juana encabezó un asalto a la ciudad, fue herida en combate y posteriormente dirigió campañas adicionales como el sitio de Saint-Père-le-Moutier. Y por estas hazañas fue ennoblecida por el rey. Su liderazgo no solo revirtió la marea militar, sino que transformó el ánimo nacional y redefinió el curso de la guerra. Después de tanto esfuerzo, tantas batallas ganadas y tantos milagritos, en el campo de batalla, pues lo que viene es lo peor, porque Juana fue capturada el 23 de mayo de 1430 en Compiègne. Ese día, como tantas otras veces, pues Juana estaba liderando un ataque contra los borgoñones, pero esta vez cayó en una emboscada, porque mientras sus tropas retrocedían, ella, porque ella era así, tenía ese carácter, hacía lo que le daba la gana, pues decidió quedarse con la retaguardia. Y fue ahí donde la van a derribar del caballo y la van a atrapar. Juana va a ser vendida como si fuera mercancía, los ingleses van a pagar 10.000 libras por ella. Y sí, como te imaginas, pues no la van a llevar a una prisión eclesiástica, no la van a llevar a una cárcel, pues no, la van a encerrar en varios castillos, la van a encadenar, ella se va a intentar escapar varias veces, una de ellas saltando desde la torre de 21 metros como si fuese el de Assassin's Creed. Parkour, parkour! Parkour, parkour! I'm right behind you, Andy! Come on! Yeah! Y la van a maltratar. Y todo esto mientras preparan su juicio, que ya sabemos que de juicio pues tenía poco. Y es que tened en cuenta que hay pruebas de que las actas del juicio fueron falsificadas. Bueno, pues este juicio de Juana fue una farsa orquestada por la corona inglesa y ejecutada por clérigos que eran aliados a estos. Empezó en enero de 1431 y duró meses, y el objetivo al final era destruir su imagen, cuestionar su fe y de paso pues quitarle legitimidad al rey Carlos VII, coronado gracias a ella. Claro, tú piensas, porque esto siempre ocurre, ¿no? Cuando hay una figura muy importante en una historia, como era Juana, que al final, pues ya hemos dicho, ¿no? Gracias a ella, Carlos VII vuelve al poder, sube al poder, pues primero lo que hay que hacer es borrarla totalmente, o sea, no crear, digamos, como una mártir. Entonces, la idea es, no puede quedar nada de ella. O sea, la tenemos que hacer añicos, básicamente. No le leyeron los cargos hasta mucho después de empezar, la interrogaron sin asesoría legal, no respetaron el procedimiento eclesiástico. El tribunal estaba llenísimo de enemigos suyos, le negaron el derecho a estar custodiada por mujeres, la mantuvieron encadenada bajo amenaza constante, y aún así la tía sirvió, porque era una campesina analfabeta que se estaba enfrentando a teólogos superentrenados y que estaba esquivando trampas doctrinales, dejando a todos boquiabiertos. La joya del juicio, en mi opinión, pues cuando le preguntan si sabe si está ante la gracia de Dios. Una pregunta que era trampa, y ella dice, si no lo estoy, que Dios me ponga, y si lo estoy, que Dios me mantenga. Boom. Pues se quedaron sin palabras, obviamente. Pero claro, eso no sirve, porque Juan había firmado una abjuración bajo amenaza de muerte, y cuando volvió a vestirse de hombre, probablemente para evitar abusos, la acusaron de herejía reincidente. Que la acusaron de travestismo, vaya, que es que yo me parto. Pero pues ya tenía la excusa perfecta para... El 30 de mayo de 1431, con solo 19 años, Juana de Arco fue, voy a poner este símbolo en pantalla siempre que hable de esto para evitar censuras, pero fue en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Y aquella mañana pues la dejaron confesarse y comulgar, lo que ya era rarísimo tratándose de una hereje. Después la subieron a una plataforma, le leyeron su sentencia y la ataron a una columna de yeso. No fue entregada a ninguna autoridad secular como exigía el procedimiento, fue entregada directamente a los ingleses, sin más. Y a su alrededor, pues soldados, clérigos curiosos que querían ver qué iba a pasar.
Ella pide que le acerquen una cruz y un soldado, uno de los que estaban ahí improvisó una con 2 palos. Juana la besa, la pone junto a su pecho y pide otra cruz más grande que se la van a traer de una iglesia cercana. Ella la va a abrazar hasta que le atan las manos. Durante todo este proceso no gritó, no pidió clemencia, solo repetía el nombre de Jesús. Cuando el fuego subió, pues algunos testigos lloraban, incluso se dice que uno de los verdugos confesó más tarde que temía a una santa. Y para asegurarse de que no quedara ni rastro, pues van a el cuerpo 2 veces más y van a esparcir las cenizas en el Sena. Así termina la vida de una adolescente campesina que desafió a reyes, caballeros, eclesiásticos y ejércitos. Sin ejército, sin ser noble, sin educación, solo con la fe, una visión y unos ovarios que la verdad no le cabían en la armadura. Terreno resbaladizo aquí, porque, ojo, no existe un diagnóstico médico definitivo sobre Juana de Arco, pero algunas teorías han sugerido que podría haber padecido epilepsia del lóbulo temporal o esquizofrenia, debido a sus visiones y las voces. Sin embargo, estas hipótesis han sido muy debatidas, porque mientras que la epilepsia explicaría las alucinaciones sensoriales, la esquizofrenia es cuestionada por la ausencia de una desestructuración mental y por su personalidad, que era muy decidida y muy coherente. Además, sus voces eran percibidas como externas, algo más típico de experiencias místicas. En todo caso, cualquier interpretación pues, debe considerarse dentro del contexto medieval, donde lo espiritual y lo sobrenatural pues, eran un marco legítimo para entender este tipo de fenómenos. El diagnóstico más reciente y serio hasta el momento sería el de epilepsia parcial idiopática con toma auditiva. Esta forma de epilepsia es genética y afecta solo a una pequeña parte del cerebro, generalmente la zona auditiva, y no produce deterioro estructural de la personalidad. Claro, para comprobar esto habría que encontrar su ADN, y no tenemos restos de ella porque la quemaron y la tiraron al Sena, ¿verdad? ¿Verdad? En el año 2006, en Chinon, en una iglesia, un patólogo forense que acaba de terminar un caso se da cuenta de que en unos botes de cristal que están olvidados hay una inscripción que dice: los restos de Juana de Arco, doncella de Francia. Imagínate tú encontrarse con algo así. Pues la pregunta sería, vamos a ver, si a Juana la pasan por la brasa, ya me entiendes, 3 veces y tiran lo que queda al río, ¿cómo es posible que aquí, cientos de años después, haya algo de ella? ¿Y cómo narices ha llegado hasta aquí? Pues que nos gusta un misterio que resolver, ¿verdad? Sobre todo si tiene que ver con huesos, hogueras medievales y la doncella de Francia. Así que se las va a agenciar para que le permiten estudiar los restos y va a comenzar a estudiar porque esos botes llegan a esa iglesia. Parece ser que en 1867 París estaba en plena transformación urbana, así que muchísimos edificios viejos van a desaparecer para dar paso a estructuras urbanas nuevas y más modernas. Existía una farmacia que iban a demoler en la que uno de los trabajadores pues está limpiando, muy cliché, ¿no?, unos estantes y lo típico, en una esquina oscura llena de polvo pues aparecen unos botes de cristal. Al ver que eran de Juana, se los va a llevar a la iglesia de Chinon, donde los van a resguardar durante 150 años en un museo, pues un poco olvidados, la verdad. ¿Pero qué guardan los botes de cristal? Pues aquí empieza el verdadero caso. Un fragmento de vértebra espinal, una costilla humana rota, un fémur de animal, concretamente de gato, un trozo de tela y fragmentos de algún material que parece carbón. Hay que añadir que los huesos parecen además estar cubiertos por una sustancia negruzca. ¿Quemados quizá? Pues lo primero que se le ocurre al patólogo forense es, adivinad, 3, 2, 1, ADN. Claro. Aquí no va a ser como el caso de Ricardo III, que tenemos todo el esqueleto. Aquí solo tenemos 2 huesos que ni siquiera están completos. Por lo que, si no corro ADN, no voy a poder saber si pertenecen primero a un hombre o a una mujer. Además, quieren sacarle ADN para poder comprobar si se relaciona con los descendientes vivos de Juana de Arco. Pero oye, que la vida no se lo iba a poner tan fácil y recibe una llamada del laboratorio diciendo que ni de coña pueden sacarle ADN, que sorry. Así que hay que cambiar de táctica entonces. We won't surrender. No nos vamos a rendir. Ahora, va a hacer algo que a mí sí me deja un poco loca, porque os juro que jamás se me habría ocurrido. Pero vais a ver que fue importantísimo para este caso, porque se va a ir un experto en olores, tipo un sommelier de vino, pero como de olores en general, y le va a pedir que olfate los huesos y que le diga si detecta olor a chamusquina, olor a quemado. Y el experto le va a decir que ahí no huele a hoguera, pero que sí percibe notas de vainilla y que puede asegurar que estas supuestas reliquias son antiguas. Vainilla.
¿Qué? Pues te va a costar creer esto, pero el olor a vainilla se relaciona con, si lo adivinas te pongo un monumento, se relaciona con la descomposición de los cuerpos. Claro, ahora pues debes estar en pleno cortocircuito mental porque la vainilla huele bien y lo otro no. Pero ¿quién ha olido alguna vez un cuerpo en descomposición? Sabe que tiene un olor muy dulzón, horrible pero dulce. Ahí está. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque quiere decir que al menos esos dos huesos entraron en descomposición una vez Juana estaba caput, es decir, no se quemaron, al menos no completamente. Ahora hay que asegurarse si se quemaron o no. Entonces van a hacerle rayos X. Los antropólogos forenses sabemos diferenciar un hueso quemado cuando tiene un tejido blando, es decir, tiene piel, tiene músculo, tiene cartílago, de uno que se quemó cuando era ya hueso. Pero la idea de este científico es hacerle unos rayos X a los huesos y generar un modelo 3D de ellos para ver los detalles y comprobar si habían estado o no expuestos al fuego. Además va a contrastar los resultados con huesos de personas contemporáneas que habían fallecido por accidentes de coche donde había habido fuego y tiene en mente algunos cálculos como que a partir de los 70 grados centígrados el colágeno de los huesos comienza a desintegrarse. Resultado, nanay, no, nel, negativo, no han sido quemados. ¿Podría seguir siendo Juana? Pues sí, en teoría. Seguro que has visto un montón de películas medievales en las que las personas pues, que van a estar, no sé, a ver cómo decimos esto, personas que van a ser pasadas por las brasas o personas que van a ser ejecutadas, les ponen sobre un patíbulo, ¿no? Y estos patíbulos son de madera. Y entre madera y madera pues puede haber huecos. Entonces, ¿quién te dice a ti que, además sabiendo que a ella la 3 veces, algo de estos huesos no se cae entre estas maderas, se queda abajo, alguien lo recoge, los guarda celosamente y acaban en una iglesia en Chinon? Es que puede ser. Entonces, sabemos que a Juana le aplican fuego 3 veces. La primera parece que todavía queda el torso, que es lo que intentan borrar la segunda vez, y que tienen que hacerle una tercera para reducir todo a cenizas. Bueno, la vértebra y las costillas están en este torso, y aquí hay muchos órganos, es una parte del cuerpo que tiene mucha humedad, por lo que tardaría más en desaparecer con la acción de las llamas, tiene sentido. Además, no sé si sabes, pero cuando tú haces esto que estamos describiendo, el cuerpo puede explotar, es algo común. Así que, ¿quién te dice que en ese momento un fragmento de estos dos huesos no cae entre las maderas del cadalso, alguien las recoge, las guarda, lo que os he dicho antes, ¿no? Las lleva a Chinon y lo que sea. Bueno, pues le vuelven a llamar los de los rayos X y le dicen, oye, majo, que tienes que saber que estos huesos de aquí pues tienen una sustancia que debió estar a muchísima temperatura para que pudiesen penetrar en los fragmentos de hueso que me has dado. Vale, claro, la capa negra que cubre los huesos. Si no se quemaron, no podrá ser carbón. ¿Qué va a ser? Entonces se lo va a llevar a toxicología y allí le van a decir que los restos tienen altísimos niveles de hierro y fósforo y esto el patólogo sabe que es por la descomposición. Ok, pero ¿qué narices es esa sustancia negra? Pues resina de pino. Ay, Dios mío, pues qué locura de caso. ¿Cómo que resina de pino? O sea, me estás diciendo que no están quemados, que tienen resina de pino. Y entonces el patólogo recuerda algo muy cierto, que las momias egipcias cuando eran embalsamadas, una de las resinas que usaban eran las de pino. ¿Será que no está cremado sino embalsamado? Eso explicaría también por qué no hay presencia de fuego y el olor a descomposición. A ver, yo sé cuándo muere Juana de Arco. Y si le llevo estos huesos a los científicos que hacen carbono 14 para que me digan su cronología. A ver, el carbono 14 es un isótopo no estable que se incorpora en los seres vivos a través del ciclo del carbono, la fotosíntesis de las plantas, la alimentación en animales. Es decir, tú absorbes este carbono 14 por lo que comes, ¿vale? Y se va acumulando en tu cuerpo y se va a encontrar en la misma proporción que en la atmósfera. Ahora, una vez que un organismo muere, va a dejar de incorporar ese carbono 14 porque prácticamente ya no come. Y el que ya tiene se va a empezar a desintegrar a un ritmo constante. Bueno, pues deja ahí los huesos para que los analicen y se va a ir con un experto además en tejidos para llevarle el trozo de textil que había encontrado. Quiere comprobar que es europeo y que es de la época de Juana. Y al inicio el tío dice, oye, este textil sí ha estado en Europa desde hace 1000 años, nos cuadra con Juana. Pero cuando lo mira al microscopio cambia de parecer y dice que no, que el patrón de hilado en S no es común en Europa, que se da más el patrón en Z, sobre todo desde el siglo VII. Lo que se dice es que es un estilo de textil del Medio Oriente. Madre mía tú, qué lío, ¿qué más nos queda por analizar en lo que llega el C14, el carbono 14? Pues al gato, ¿os acordáis? Que habían encontrado el trozo de la pierna de un gato, concretamente un fémur, pues se lo va a llevar a una zooarqueóloga y este le dice, oye, esto no es un gato común europeo, esto es un gato egipcio.
Oye, basta ya, que si resina de embalsamamiento típico egipcio, que si gato egipcio, que si tejido Oriente Medio y encima llama rin, el del carbón 14 y le dice, querido, malas noticias, estos huesos no son medievales, tienen por lo menos 2000 años. Pues sí, parece que ya nos tenemos que rendir a la evidencia. Estos restos no son los de Juana de Arco, sino los de una momia egipcia de los últimos momentos de los faraones. Solo queda una pregunta. ¿Por qué mentir con algo así? ¿El secreto estará en la inscripción que estaba en la tapa del bote de cristal? ¿Te acuerdas? Aquí están los restos de Juana de Arco, doncella de Francia. Pues el grafólogo experto dice que es una falsificación del siglo XIX, que no es medieval. ¡Ja! Pues ala, que se nos ha caído el teatrito, que queríamos a Juana y tenemos una momia. ¿La razón? Pues seguramente por el poder simbólico que tenía y sigue teniendo Juana de Arco en el momento, bueno, en este momento en el que Francia está pasando de la monarquía a la república, esa separación entre la iglesia y lo laico, pues comienzan a disputarse el si nos separamos o no. Vamos, que ella va a representar el estandarte contra la represión y la opresión y quizá descubrir sus reliquias pues hubiese cambiado el rumbo de la mente de muchos franceses ante esta inminente separación. Pero solo era un timo más. Y poco más. Lo que yo destacaría de todo esto es la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios para estas investigaciones, porque bueno, pues en las pelis y series pues solemos ver mucho que el prota no solo es un experto en artes marciales, arqueología, historia de cualquier época, que también sabe de textiles, de grafología, de animales desaparecidos, de esqueletos, de ADN, ya sabes, Tomb Raider, Indiana Jones, todos estos que saben de todo y que eso en la vida real no es. Cada uno de nosotros nos ultra especializamos en algo y si salimos de ahí pues tenemos que consultar con compañeros que un poco nos den directrices. Esta es la verdad. Y yo creo que además esto hace de alguien un buen investigador, ¿no? Y esto ya me lo comentasteis algunos de vosotros justo en los comentarios del tema de Ricardo III, ¿no? Qué necesaria es la interdisciplinariedad, que al final forma parte pues de las investigaciones actuales sobre todos estos casos, no solo casos de figuras como Juana de Arco, sino incluso de personas cotidianas que no son heroínas de nada, que era gente normal. Así que esto es lo que hace de estas investigaciones pues algo tan increíble en lo que poder participar. En fin, que lo vamos a dejar por hoy, que estaré atenta a los comentarios, que si te ha gustado le des a like, por favor, te suscribas y nos vemos pronto, futuros fósiles. Bonita semana.